muy bello y bendecido día, mis almas creativas. ¿Cómo se encuentran en este día? Con la bendición de Dios, espero que estén todos. Ok, en el día de hoy tenemos un proyecto interesante, un proyecto nuevo. Ustedes más o menos pueden ir viendo qué vamos a hacer. Vamos a hacer unas pantuflas tejidas. Y esto que ven aquí es diferentes tamaños que ya he realizado para que ustedes tengan una idea más o menos. Este sería el tamaño o size número 10. Este sería el 9 y este sería el número 5. Para este proyecto vamos a utilizar un trapillo de 150 metros, que son aproximadamente 164 yardas. Esas son las medidas de nuestro trapillo que tienen que tener. Ese es el tamaño de nuestro trapillo o la cantidad. Necesitamos una cinta de medir, una cinta métrica. Vamos a necesitar un ganchillo. Yo utilizaré el ganchillo 7 milímetros porque es el que va a mi trapillo. Unas tijeras. Vamos a usar esta cinta de poliéster, que es una cinta como satinada, y las medidas de la mía es 4 pulgadas por 10 yardas, o sea, de ancho tiene 4 pulgadas y la cantidad es 10 yardas. Esta es la que yo voy a usar. En metros sería 9.1 metros y centímetros 10.1 centímetro. Ya saben. Entonces aquí le dejo esto. Necesitarán una aguja e hilo. Aguja e hilo, ¿verdad? Eso van a necesitar para este proyecto. Entonces, lo primero que quiero decirles es que en la tabla de descripciones ustedes encontrarán las medidas de cada tamaño de nuestras pantuflas. O sea, van a encontrar, si ustedes usan las medidas que son de europeas, si usan las medidas, por ejemplo, medianas, si lo usan en tamaño número 10 o size número 40, así. Todo lo van a encontrar en la caja de descripción, así que no se estresen por eso. Otra cosita que van también a entender, que cuando hagan este proyecto van a tener la conversión si es para una chica o para un chico. Todo esto estará en la caja de descripción. Entonces será mejor que cuando vayan a hacer este proyecto se fijen para que sepan exactamente qué tamaño van a hacer. ¿Okay? Estas eran de muestras. La tengo aquí. Esta también es una muestra. Y vamos a hacer el size número 5. El size número 5 aproximadamente es 21 centímetros, ¿verdad? Ese es el size número 5. Es para mujer, ¿verdad? 21 centímetros es lo que es el size número 5. Y ponemos todo a un lado, ¿verdad? Y vamos a empezar. Para hacer este size número 5, vamos a empezar haciendo una cadenetita de 10 puntitos. Ustedes toman su trapillo y hacen una cadeneta, vamos, aquí estoy, de 10 puntitos. Para el size 5, ese es lo que necesitamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está. Una cadeneta que tenga 10 puntitos y vamos ahora hacer en el punto que va después de nuestro ganchillo, vamos a introducir nuestra agujeta, ¿verdad? O nuestro ganchillo, y vamos a hacer el primer punto bajo. Un punto bajo, vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3. Okay. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos. Eso es lo primero que vamos a hacer para hacer
la plantilla de nuestra pantufla. Ok, aquí estamos. Estoy haciendo el noveno y ya este es el décimo. Este es el décimo. Aquí está. Ven, aquí tengo 10 puntitos bajos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, voy a hacer una cadeneta de un puntito. Ven, una cadeneta de un puntito. Doy vuelta a mi trabajo y en este punto, ven, ese es el punto que está en el ganchillo. En el siguiente punto, que es el que está después del ganchillo, sería este. Porque no contamos este que está aquí, sino este puntito. Vamos a hacer un punto bajo. Esta es la segunda vuelta. Entonces, en nuestra segunda vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos también, ¿verdad? Okay. Tenemos 10 puntos bajos. Estamos haciendo la plantilla del pie izquierdo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Este es el pie izquierdo. Y luego van a ver cómo yo sé la variación. Ahora, presten atención. Este es el pie izquierdo. Aquí está. Estamos haciendo esta plantilla. Porque para cada pantufla necesitaremos 2 plantillas. ¿Ok? Vamos a hacer un total de 4 plantillas. 2 para el pie izquierdo y 2 para el pie derecho. Ya saben, aquí voy, 10, ¿verdad? Entonces ahora, en este 10, ¿qué vamos a hacer? Hago una cadeneta de 10 puntitos después que hice mis 10 puntos bajos. Doy vuelta a mi trabajo y hago simplemente esto. En este primer punto, ven, voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos. Aquí está, 2 puntos bajos. Entonces en el siguiente voy a hacer un punto bajo. 1, vamos, esto, 2, 3 puntos bajos regulares, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Entonces aquí al principio, en el primero hicimos 2, después hicimos 8 puntos bajos, ¿verdad? Hicimos un aumento en el primero y luego hicimos 8 puntos bajos. Este sería el puntito número 10, en el cual vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí está, 3. Y ven, ahí tenemos 3 puntitos. Aquí, en este punto que está aquí, ven, mírenlo ahí. Que no sería ninguno, sería la mitad de vuelta 1 y vuelta 2. Aquí vamos a entrar nuestro ganchillo y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí están. Tengo 2 puntos bajos aquí. Y ahora, en el siguiente puntito, que sería el principio, miren, aquí, en este punto que está aquí, entramos nuestra agujeta. Pasamos este que era del principio, lo ponemos aquí para que quede guardado y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntitos bajos. Ya le dimos la vuelta, ¿ven? A nuestro trabajo. Esta sería como la tercera vuelta. Entonces ya dimos la vuelta a nuestro trabajo. Ahí tenemos ya 3 puntos bajos en este. Aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces esto es un total de 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos pero regulares, sin hacer aumentos ni nada. Vamos a hacer 1, 2, 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y en este, que es el último, ¿verdad? Aquí vamos a hacer, vamos, 2 puntitos bajos en el mismo lugar. 1, 2 puntos bajos. Y vamos a cerrar uniendo esta parte de aquí, de esta manera. Entramos nuestro ganchillo por este puntito que sería, ese es para terminar la vuelta número 3. Alamos así y miren, ven, yo alé hacia atrás, entonces este es un punto, este es el segundo y vamos a empezar el próximo aquí en el tercero, ¿verdad? Miren cómo va. Ven, ya dimos la vuelta. Esta sería la vuelta número 4. Vamos a empezarla de esta manera. Vamos a hacer aquí 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí están 2 puntitos bajos. Esta es la cuarta vuelta, ya saben, 2 puntitos bajos en el mismo lugar. En el próximo punto, que es este, aquí vamos a hacer 2 puntitos bajos también. 1 y 2 puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer también 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 puntos bajos. Aquí está. Los puntos bajos, entonces. En el próximo lo dejamos así y hacemos un punto bajo solamente 1, ¿verdad? Entonces tenemos 2, 4, 6 puntos bajos, ¿verdad? Hicimos 3 aumentos de puntos bajos. Aquí tenemos 1, vamos a hacer en el siguiente, el próximo, 2, en el próximo 3, 4, 5, 6, esta es la cuarta vuelta, 6, 7, 8, ¿verdad? 8, 9, ¿verdad? Hicimos 9 y en este que es el número 9 hacemos un aumento. Vamos. Quiere decir que hacemos 8 puntos bajos regulares y en el que sería el noveno vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer en el próximo otro aumento. Siguiente punto, 1, 2. Vamos a hacer un total de 8 aumentos. Entonces, en esta parte tendremos 16 puntos bajos. Tenemos 2 aumentos, ya llevamos 2 aumentos. Este es el tercer aumento, cuarto aumento, aumentos son 2 puntos en el mismo lugar, ¿verdad? 2 aumentos, vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Nos faltan 4 aumentos más. Vamos. A ver. 1. Aumento. Vamos. Vamos a hacer otro en el próximo punto. Otro aumento. Esta es la cuarta vuelta. Vamos. Próximo aumento. Aquí estamos. Entonces, vamos, contamos cuántos llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos aquí en este próximo punto el octavo aumento. Ok, aquí vamos. ¿Ven? Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16 puntitos. Tenemos 16 puntos. En el próximo vamos a hacer un punto regularcito. O sea, un punto bajo sin aumentos. Entonces seguimos así, tejiendo sin aumentos. Vamos 1, 2, 3 sin aumentos. 4 puntos bajos. 5,
Vamos, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Aquí tenemos, en esta última parte tenemos 1, 2, 3 aumentos. Nos falta uno más que lo vamos a dar en este punto. Entonces hacemos otro punto bajo regular y le voy a decir el total de puntos bajos regulares que vamos a dar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el 10º punto, que sería este es el 10, hacemos un aumento. Ok, vamos. Aquí está. Cerramos de la siguiente manera. Introducimos nuestro ganchillo en medio de los dos primeros puntos, que son estos. Cuando empezamos la vuelta número 4, tomamos nuestro trapillo, alamos hacia atrás y miren, aquí llevamos, ven, aquí hicimos un total de 16 puntos, ¿verdad? 8 aumentos, y aquí hicimos 4 aumentos. Aquí hay 16 puntos, que esta es la parte de los dedos y esta es la parte de la planta de los pies, la parte trasera de nuestros pies, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 8 puntos y aquí tenemos 16. Entonces, como les dije, contamos para atrás. 1, 2. Miren, en el tercer puntito, entonces cuando cerramos aquí, 1, ¿verdad? Ahí cerramos. Entonces sería este, el próximo. Este es el que ya entramos el trapillo, 1 y 2. Entonces aquí vamos a hacer esto. Tomamos, ¿ven? Y cerramos. Esta fue la cuarta vuelta. Cerramos en la cuarta vuelta, ¿verdad? Aquí tenemos. Entonces aquí podemos ver. ¿Ven? Tienen el mismo tamaño. Vean. Este es el mismo tamaño. Aquí está. Esta es nuestra segunda plantilla del pie izquierdo. Le hago resonancia. Vamos a cortar aquí, ¿ok? Voy a cortar aquí porque ya tengo estas plantillas. Vamos a alar. Este hilo lo voy a alar así, de esta manera. Queda ahí. Todo esto lo vamos a guardar cuando yo vaya. Miren, las dos plantillas las vamos a hacer porque vamos a unir. Una sola plantilla queda muy flexible para nosotras hacer unas pantuflas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente vamos a tomar dos plantillas de esta manera. Entonces, ya yo tengo las dos del pie izquierdo que necesito. Este es el size 5 y ahora les enseño. Tiene 21 centímetros. Esto es lo que necesitamos. Aquí las voy a poner. Ahí están. Vamos a empezar ahora a hacer la plantilla del pie derecho, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, solamente va a cambiar alguito. Vamos entonces a hacer, vamos, una cadeneta de 10 puntitos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que en el primer punto, que es el punto después de nuestra agujeta o ganchillo, aquí es, vamos a hacer un puntito bajo. Vamos a hacer el punto bajo. Punto bajo, 1, ¿verdad? Segundo punto bajo. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Vamos a hacer literalmente casi lo mismo que hicimos con la plantilla del pie izquierdo o las plantillas del pie izquierdo. Vamos a hacer 10 puntitos bajos. Vamos. Aquí está. Estoy aquí. 2 vueltas de puntos bajos, de 10 puntos bajos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí estoy, 10 puntos bajos. Aquí está. Entonces hacemos, tomamos
trapillo, hacemos una cadenetita de un punto, damos vuelta a nuestro trabajo y realizamos la segunda vuelta de 10 puntos bajos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos bajos. Aquí está, ya tenemos 10 puntos bajos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos nuestro ganchillo, hacemos una cadeneta de un puntito, viramos nuestro trabajo, ¿verdad? Aquí presten atención. Aquí vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, un aumento en el primer punto. En el segundo punto vamos a hacer otro aumento, 1 y 2 puntos bajos. Llevamos 4 puntos bajos en los 2 puntitos del principio. Vamos a hacer el próximo, ¿verdad? 1, esta es la tercera vuelta, otro aumento, lo hacemos aquí. Ya dejamos esto así. Ya hicimos 3 aumentos. Entonces, en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer ahora 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos. Y en el último puntito, que es este, realizaremos 2 puntos bajos en el mismo lugar. O sea, vamos a hacer un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí va. Ya ven que nuestro trabajo está volteándose, está virándose para el otro lado. Entonces, ven que es un poquito solamente diferente a cómo empezamos, a cómo hicimos esta plantilla del pie izquierdo. Estamos haciendo el pie derecho. Aquí llevamos un aumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro trapillo, nuestra plantilla, y le vamos a dar vueltita así, ¿verdad? Entonces, en este siguiente punto, que es el primero de la siguiente vuelta, ¿verdad? Que sería esta, la primera vuelta. Aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a tomar este hilo y a guardarlo por ahí. Vamos a hacer un aumento aquí. 1. Vamos a darle para que quede pegadito. 1 y 2. Un aumento. Ok. Vamos a hacer otro aumento en el siguiente punto. Vamos. 1, 2. Ahora, esta es la tercera vuelta y tenemos un total de ¿cuántos aumentos? 1, 2, 3 y 4 aumentos. Vamos a hacer, ven, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el siguiente punto bajo vamos a hacer el primer aumento de este lado. 1, primer aumento, ¿verdad? Un aumento. Este es el segundo aumento. Vamos a hacer. Ok. Ya llevamos 2 aumentos. Vamos a hacer el tercero aquí. Tercer aumento. 3. 3. Y el cuarto va en medio de las 2 vueltas, en la primera vuelta y la segunda vuelta, que es esta, aquí en este puntito. ¿Ven? Aquí introduzco 1 y 2. Aquí voy. Y tomo mi ganchillo y aquí hago lo mismo, ¿verdad? Introduzco mi ganchillo de esta manera y lo llevo a 1, 2, de la segunda, el segundo. Aquí, ¿ven? Aquí voy a hacer mi primer aumento de la cuarta vuelta. Vamos a hacer un punto, 2 puntos. Este es mi primer aumento, ¿verdad? Ok, aquí
aquí estoy. Vamos a hacer segundo aumento. Vamos, estoy aquí. Ya. Segundo aumento, vamos, 2 aumentos. 2 aumentos. Aquí está, 2. Este es el tercero. Tercer aumento que hago. Tercero. Este sería el cuarto. Este es el quinto. Ahora. Okay. Aquí vamos. Ven. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí en el próximo voy a hacer puntos regulares. 1, 2, 3, 4. Recuerden, esta es la cuarta vuelta. ¿Cuál es la última? La última vuelta, ok. 4, vamos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos regulares. 6, 7, vamos, 7, vamos. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí empezamos a hacer aumentos. En el que sería el 9, hacemos el primer aumento. 1, 2 aumentos. 3, 4. Aquí está, 4. 1, 2, 3, 4 aumentos, ¿verdad? Y hacemos esto. Ahora vamos a hacer puntos regulares. 1, 2, 3, 4. Vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once, 12, vamos, ¿verdad? Entonces, en estos dos últimos dos puntos vamos a hacer aumentos. Un aumento en este puntito, 1. En el siguiente vamos a hacer otro aumento, 1 y 2. Y cerramos la vuelta número 4. Aquí estamos, cerramos, vamos 1 y 2 para atrás y hacemos esto. Introducimos nuestro ganchillo para cerrar, ¿verdad? Entonces, vieron que es solamente un poquito diferente el pie derecho. Ven, miren cómo queda. ¿Ven? Esta es para que esto lo hago de esta manera para que ustedes puedan ver cómo se curvea, para que pueda hacer izquierdo y derecho, para que se vea la diferencia entre los dos pies. Y ahí ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué? Tienen que hacer otra plantilla para el pie derecho. Ya yo tengo las dos del izquierdo. Tenemos que realizar una segunda plantilla, la cual realizarán solas viendo el mismo video para hacer la segunda plantilla. Cuando tengan 4 plantillas, entonces nos vemos aquí, que es ahora. Bueno, aquí ya tengo yo mis 4 plantillas. Pueden verlas. Ok, aquí están. Pie izquierdo, pie derecho. Ok,
ok. 6, 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo único que podemos hacer y que vamos a hacer, ¿no? Lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a unir las dos plantillas haciendo puntos deslizados, pero miren cómo. Pueden empezar en cualquier parte que quieran, eso no importa. Van a entrar por el primer punto de la primera plantilla y luego la ponen. Traten de ponerla que queden parejas. Entonces, la pasé por los 2 primeros puntos de la primera plantilla, los 2 segundos puntos, los 2 puntos de la segunda plantilla. Aquí vamos a tomar mi trapillo y deslizaré de esta manera. Entraré por el siguiente punto y vamos a hacer, miren, en los puntos que están aquí atrás hagan esto. Vean, para que le quede juntito aquí. Entonces aquí voy a alar ahora mi trapillo aquí para que pase por este punto. Aquí estoy. Entonces así vamos a unir nuestras plantillas. Vamos, punto deslizado aquí, próximo punto, aquí va, continúo. Vamos asegurándome que estoy haciéndolo. Aquí estoy. Siguiente. ¿Ven? Aquí estoy. Vean. Vamos. Eso es 2 plantillas para cada pie. Estoy uniendo las plantillas del pie izquierdo. Vaya. Aquí. Continúo. Y voy guardando todo este trapillo. Déjenme hacer esto. Miren. Ese trapillo que queda por ahí, lo guardo para que quede adentro. De esta manera. Para que quede escondido aquí. ¿Ven? De este lado hago lo mismo. Esperen. No había atado este. Aquí estoy. Este es para que quede aquí dentro también, ¿verdad? Aquí sigo haciendo mis puntos deslizados. Ven, miren, aquí va quedando. Sigo. El próximo, que es este. Ok, aquí está. Ven. Aquí estoy deslizando. Este es el próximo. Ok, vamos. Ok, vamos a esconder esto. Ok, aquí está. Miren este. Ok, aquí estoy. Sigo. Ok. Asegurándose que todo quede parejo, que estén haciéndolo correctamente. Vamos. Miren. Miren cómo va quedando. Ok. Ok, aquí estamos. Este es otro, no. Aquí vamos. Aquí estoy. Continúo. Este es hasta llegar al final. Aquí estoy. Ok, ya casi terminándolos. Aquí vamos. Okay. Eso lo vamos a hacer con ambos pies, con el pie derecho y con el pie izquierdo. Con las plantillas de los 2 pies vamos a hacer esto. Asegúrense de saber dónde ponen sus plantillas, que pongan las del pie izquierdo juntas, la del pie derecho, las del pie derecho juntas también, para que después no tengan las plantillas equivocadas. Así que ya, aquí estoy. Disculpen, yo tengo alergias. Bueno, mis alergias nunca me abandonan, así que vamos, continuamos. Aquí estoy, ya casi llegando al final, ¿ven? Ya me queda poquito, aquí voy.
unos cuantos puntitos más y termino. Ok, miren. Ok, ven, aquí terminaría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese punto no se puede quedar así, entonces yo voy a hacer esto. Yo voy a cortar el trapillo, miren, ya está cortado. Y voy a sacarlo por delante, ¿ven? ¿Ven este punto que está aquí, que fue el primero? Yo voy a pasar mi ganchillo por estos dos puntos deslizados de la siguiente manera. Así, miren, lo pasé por ahí y ahora lo voy a introducir por este orificio que fue el último punto, ¿ven? Miren, voy a tomar el trapillo y lo voy a entrar por este punto, miren, así está, aquí está. Mi pie izquierdo, miren, ven el grosor, que no es lo mismo. Esta es, primero, este hilo lo que hago es que lo voy a guardar. Lo pueden hacer esto, entrar y guardarlo por uno de estos orificios, ven, yo lo guardo. Regularmente eso es lo que hago con todos los trabajos. Guardo los hilos antes de terminar el trabajo. No me gusta terminar y tener que empezar a estar guardando cositas. Entonces, también guardar este que está aquí. Ok, ya. Este que está aquí también lo guardo. Solamente alándolo de esta manera. Ya. Entonces, corto aquí. Ahí está. Esta es el pie izquierdo. Entonces tienen que hacer lo mismo con este pie. Okay. Vamos a asumir que ya ustedes hicieron este pie también. Ya tenemos los dos pies hechos. Ponemos este trabajo de lado. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte superior que va aquí. Mírenla. Esta partecita que va aquí en nuestra pantuflita, la vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a tomar nuestro trapillo de nuevo y vamos a hacer, esperen, aquí tengo yo ya mi trapillo, poner este de lado y voy a hacer una cadeneta. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, tengo 10 puntitos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Puedo medir de esta manera. Si mido esta parte, cuando tengo 10 cadenetitas y me queda exactamente así, miren. Me queda exacto del mismo tamañito. ¿Qué hago? Le agrego 2 puntitos más. Entonces tengo una cadenetita de 12 puntitos, ¿verdad? Si cuando ustedes hacen 10 puntitos, ya recuerden, les queda del mismo tamaño que el pie, ¿verdad? Entonces ustedes le agregan 2 puntitos más. Así de sencillo. 2 puntitos, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer en el primer punto, después de mi ganchillo, voy a hacer un punto bajo. Okay. Okay, vamos a hacer 10 puntos bajos en la primera vuelta. Esta es la primera vuelta de un rectángulo que vamos nosotros a realizar. Primera vuelta. Vamos a hacer entonces un rectángulo, ¿verdad? De 5 vueltas. Vamos a darle 5 vueltas a nuestro rectángulo. Vamos a hacer 2 porque es para cada pie, para el derecho y para el izquierdo. Vamos a hacer nuestro rectángulo de 12 cadenetas y en estas cadenetas vamos a hacer puntos bajos para un total de 5 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. Ok, aquí estoy 5 vueltas de la misma manera
Ya ustedes aquí saben cómo dar sus vueltas. Vamos, esta es la punto bajo número 10. Hago una cadenetita de un puntito, doy vuelta a mi trabajo y subo a la segunda vuelta. Esto lo voy a hacer hasta obtener mis 5 vueltas. ¿Ok? Vamos a hacer esto 2 veces, 2 rectángulos con la misma cantidad de puntos bajos, que son 10 puntos bajos, y vamos a hacer 5 vueltas de puntos bajos. Entonces, aquí estoy. Ven. Aquí les voy. Okay. Vamos a hacer la segunda vuelta. Nos vemos aquí en la quinta vuelta, con la quinta vuelta ya terminada. Bueno, aquí ya estamos. Ya hice mis 2 rectángulos. Les voy a dar la medida de mis rectángulos para que puedan saber. En pulgadas tengo 6 pulgadas, ¿verdad? 6 pulgadas por 2 y 3/4 más o menos. Entonces mírenlo aquí, 2 pulgadas. 2 pulgadas en centímetros tengo 16 centímetros, ¿ok? Este es el largo, 16 centímetros cada una de mis rectángulos para poner encima de mis plantillas para hacer mis pantuflas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, ¿y entonces qué vamos a hacer con el resto de los materiales? Pues ahora les digo. Recuerden que les dije que necesitábamos esta cinta, ¿verdad? Necesitamos una cinta. Quiero decirles algo. Yo lo voy a hacer con la cinta, pero quiero que sepan algo. Si ustedes, déjenme cortar esto aquí. Ok. Para sacar la cinta, vamos. Si ustedes quieren hacer sus pantuflas solamente utilizando esta parte de aquí, ¿verdad? Solamente poniéndole así, dejándola sin ninguna decoración, ustedes podrían hacerlo, ¿ok? No hay ningún problema, las pueden hacer de esta manera. Pero yo lo voy a decorar con esta cinta. Si es para un chico, un hombre, un amigo, lo que sea, masculino, podrían hacerla así. Ya solamente tendríamos que poner, o sea, coser o pegar los rectángulos, ¿ve? Para el soporte de nuestro pie. Aquí lo haríamos ya así. Terminados nuestros 2 rectángulos, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, faltan materiales, pero no, sí lo vamos a usar. Tenemos esta cinta, la cinta que les dije que es una cinta de poliéster satinada, bien bonita ella. Yo voy a tomar la cinta y la voy a cortar. Miren, voy a cortar 2 pedazos de la cinta que tengan 32 centímetros cada una. Esta tiene un poquito más, pero bueno, 32 centímetros cada una. 2, ¿verdad? Porque son 2 rectángulos. Entonces voy a hacer esto. Después que los corté, tomar esta parte, la voy a doblar así, de esta manera, ¿verdad? 32, lo voy a doblar de esta manera, los 32 centímetros, y voy a cortar. Vamos a cortar ambos para que cada una me quede de 16 centímetros. Aquí está. Ahí está, aquí las tengo, ¿verdad? Entonces, miren por qué hice esto. Ustedes ven, los rectángulos tienen 16 centímetros cada uno. Entonces, por eso lo he cortado de esa manera. 16 centímetros. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pongo esta a un lado, estas 2. ¿Verdad? Me quedaron 2 aquí. Estas son 2 más. Estoy haciéndolo para ambas. Ok, está ahí. Aquí estoy. Voy a doblar. Así, de esta manera, para que la parte satinada, la parte que brilla, me quede afuera. Tengo ya esta partecita aquí, de esta manera. Y voy a doblar ahora así. Miren, voy a doblar de esta manerita. Que me quede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
esta partecita. Esta parte me va a quedar puntita con punta. Esta punta de dentro con la de afuera. Aquí. Miren, así. Así quiero que me quede. Entonces, puedo decidir coserla o pegarla en este punto. Vamos a cortar este hilito fastidioso que tengo aquí. Pues, un momentito. Déjame. Ok. Vamos a quitarlo de esta manera. Ok, ya. Aquí está. ¿Ven? Esa parte va a quedar ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Solamente tomo esta con esta parte aquí. La puedo coser como les dije. Vamos a ponerla así. Ok. Vamos a dejarla ahí. Voy ahora a ensartar mi aguja. No tengo hilo rojo, así que voy a usar un hilo de otro color. Así que ya saben. Ustedes pueden decidir hacer lo mismo. Esta parte quedará como escondidita en nuestro trabajo. No se verá. Pero para hacer más estética nuestro trabajo lo pueden hacer del mismo color. Vamos. Voy a ensartar mi aguja. ¿Cómo ustedes dicen en sus países ensartar? Se dice ensartar. Voy a entrar el hilo en la aguja. La cosa que es difícil porque estoy media cieguita. Pero bueno, aquí le vamos. Ok. Ya lo tengo dentro. Ok. Vamos. Ok. Continuamos ahora en breve. Ok. Ya. Aquí tengo mi hilo y aguja. Entonces dije que vamos a tomar puntita cada extremo. Vamos aquí. Y vamos a darle unos cuantos puntitos aquí. ¿Verdad? Vamos a coser solamente este por ahora. Okay. Aquí. Uno. ¿Verdad? Le voy a dar otro más. Le voy a dar como 3. Porque es para que agarre bien para lo que quiero hacer luego. Para enseñarles. Vamos aquí. Y ahora, ok, aquí. Déjenme cortar el hilito para enseñarles cómo queda. Ok, eso es lo que quiero. ¿Ven? Quedó así, es para que se agarre. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, vamos. Ok, voy a tener, en otra oportunidad tendré que quemar esta parte aquí porque es fastidiosa. Pero bueno, aquí estoy. Doblo de nuevo mi cintita aquí, que la parte satinada me quede fuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar esta cinta por dentro de esta, ¿ven? Por el medio aquí de esta manera. Miren. Ok. Ahí está. Y me va a quedar así. ¿Ven? Aquí está. Cuando yo ale, tiene que quedar así. Que vamos a ponerle el puntito también a esta. Vamos a ponerle el puntito porque luego vamos donde puse la aguja. Ok. Tiene que quedar como en forma de un lacito, así como lo estoy haciendo. Entonces voy a coser esto aquí. Vamos. Aquí estamos. Unos cuantos puntitos para que quede bien agarradito. Ok. Aquí. Darle otro más. Ok. Aquí está el otro. Otro más. Y ya lo dejo aquí. Voy a soltar este. Ok. Vamos. Aquí está, ¿ven? Cómo quedó. Entonces ahora solamente voy a alar de esta manera.
Miren, voy a hablar así. Esta parte va a ir pegada aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto. Voy a doblar solamente un poquitín así, ¿verdad? Aquí. Y esto va a ir cosido de esta manera. Vamos a doblar, vamos a coser aquí. Ven aquí dentro. Ok, aquí estamos. Vamos a empezar a coser aquí, entrando que quede. Vamos a tomar mi aguja. Vamos a coser aquí. Okay. Vamos. Entonces aquí sí voy a coser. Ok, voy. Esa es la primera partecita. Ok. Vamos. Este sí tenemos que coserlo súper bien para que quede. Miren, que voy a hacer es que voy a coser y voy a sacar la aguja por aquí. Pueden ver por ahí para que no se note mi hilo porque tiene otro color. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí y voy a entrar de nuevo esta parte. Esperen, aquí, así. Aquí todo esto va a ir cosido. Pueden ver. Estoy tratando de coser lo más pegadito a la esquina que yo pueda. Okay. Aquí va otro. Entonces, de esta manera, vamos. Okay. Aquí tengo que doblar también esta partecita aquí para que quede, miren, así, va a quedar así. Pero cuando llegue aquí a esta esquinita, entonces me preocupo por entrar esto para que quede por dentro. Ok, vamos aquí. Aquí estoy. Miren, aquí les voy. Entonces estoy aquí todavía cosiendo estas partes. Okay. Que quede bien cosido, bien apretadito. Okay. De esto depende que su trabajo quede bien, ¿ok? Entonces ahora, como les dije, yo estoy en esta partecita aquí. Vamos a preocuparnos por entrar esta parte aquí también de la siguiente manera, que quede guardadita también aquí, así. Entonces sigo cosiendo aquí. Vamos. Aquí. Ven. Aquí está. Cosiendo y haciendo que todo esto quede aquí. Okay. Ahí voy. Vamos. Sigo. Todo esto guardado, todos esos hilitos luego los cortamos. Ok, vamos aquí. Aquí estoy. Este proceso es un poquito más lento, más tedioso, pero quiero que les quede bien, ¿saben? Entonces por eso tomará un poquito más de tiempo, pero bueno. Aquí estamos. Bueno, espérense. Ok. Vamos así. Aquí está.
coserle aquí, esta partecita aquí. Oh, fastidioso los hilos estos. Entonces vamos, esta parte. Ok, vamos a quitar todo eso. Estoy moviendo todos estos hilos, perdón si me fui de la cámara, quitándole esos hilos de la cinta. Recomendación, que quemar las orillitas de la cinta para que no le pase esto, para que no se le enrede su hilo. Entonces miren, ven, ya esta está cosida. Entonces ahora vamos a alar esta parte para acá para coserla de este lado. Aquí estamos ya listas para ahora coser esta otra parte. Ven, esta otra parte que debe de ir cosida aquí, de este lado. Vamos, así, vamos a quitarle todos estos hilos para que no sea fastidioso. Vamos, ok, voy a cortar todo esto para mover a un lado esas cositas y aquí estoy. Entonces ahora voy a coser esta parte que me quede aquí, así que se puede extender hasta aquí y coso. Ok, miren aquí. Ahora después que cosí me doy cuenta que yo hice 32, ¿verdad? 32 centímetros, 16 centímetros cada cintita. La podrían hacer hasta de 17. O sea, de 16 está bien, pero 17 hubiera sido mucho mejor. 17 centímetros de cada lado para no tener que extender tanto. Pero bueno, aquí le vamos. Entonces aquí lo tengo, ¿ven? Y voy a coser esta parte también. Esta parte la pienso coser aquí, guardando esta esquinita así, de esta manera. Ok, entonces vamos, hagan lo mismo, cosan esta, ¿verdad? Ya está cosida. Ahora cosanle esta otra parte a esta esquina. Vamos así, ¿verdad? Va a quedar así en ambos. Vamos a hacer lo mismo y nos vemos cuando ya tengan esto terminado para que la pongamos encima de nuestra pantufla, ¿ok? Esta es la parte que va encima de la pantufla. Entonces, para que luego podamos tejer o coser esta parte. Entonces, nos vemos cuando ya tengan esta parte cosida y esta ya terminada. Nos vemos en breve. Yo les dije que nos veríamos aquí cuando ya termináramos de coser ambas partes, pero en este tiempo he estado aquí y veo que otra manera que podrían ustedes usar para agregar la cinta a su tejido es esta. En vez de hacer lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Que era hacerle el puntito aquí cosido, podríamos tomar nuestra cinta, doblarla de la misma manera, ¿verdad? Así la doblamos, volvemos y hacemos lo mismo, la doblamos a la mitad, la ponemos aquí de esta manera y doblamos, vamos aquí, doblamos un poquitín, solamente menos de 1 centímetro. Vamos a poner, doblamos aquí de esta manera y empezamos a coser. Entonces lo voy a hacer para que ustedes vean a lo que me refiero. Ok, aquí tengo mi aguja. Déjenme tomarla para empezar. Asegurarme que no está toda. Ok, aquí voy a coser esta parte aquí y empezaremos aquí, ¿verdad? Voy a coser. Disculpen. Vamos a coser. Ok, para que quede. A ver, ok. Aquí estoy. Ok, coso esta partecita. Vamos a. No quiero desenfocar la cámara. Ok, aquí está. Voy a coser todo esto. Les voy a dar unos puntitos rápidos porque quiero es más
enseñarles otra manera. Saben que siempre en los videos trato de buscar la manera más fácil que ustedes puedan hacer sus trabajos sin tener que complicarse la existencia. Entonces aquí estoy, ¿verdad? Tengo ya esto agarradito aquí y voy a seguir cosiendo. Coso este puntito aquí que es importante que quede bien cosido aquí. Okay, bien agarradito. Vuelvo y coso esta esquinita aquí. Okay. Entonces, ya saben, esta parte no la estoy haciendo tan delicadita. Ustedes sí la tienen que hacer así, pero yo es para enseñarles cómo hacer. Ok, voy. Vamos. Vamos. Ok, aquí estoy. Ok. Este último puntito aquí. Vamos a coserlo. Vuelvo, le paso ya aquí, que es el final. Uno más. Y ya. Corto mi hilo de este lado. Me quedaron todos estos hilos aquí. Eso. Cositas. Ok, ya. Vamos. ¿Ven? Ya este está cosido ahí. Mírenlo ahí. ¿Ven? Esta parte está cosida. Fastidio. Voy. Déjenme quitar esto también. Ok. Esta parte la cosí. Ven que le estoy haciendo diferente. Entonces ahora vamos a... Voy a medir aquí mismo para cortar mi cinta, ¿verdad? Dije que iba a cortar, en vez de hacer 16, cortar la cinta de 16, la voy a cortar por lo menos de 17 centímetros. Entonces vamos a hacer eso un poquitín más. Hago esto para poder doblar. Cuando la doblo para coser dentro, vamos, entonces aquí tengo mi otra parte, la cual voy a hacer lo mismo, doblo de esta manera y ahora la voy a entrar, ¿ven? Por aquí la voy a entrar de esta manera, vamos, miren, la entré, esta me queda, entonces, ¿qué hago? La parte que va, esta parte de abajo la voy a poner para arriba, así, y la que está arriba, esperen, así, ahora sí, vean, es esto solamente, ven, este está aquí, toman y solamente hacen esto, la cruzan como en zigzag, como una X, así. Entonces, ven, solamente eso, la entran, ven, cuando la entran aquí, hacen esto, la cruzan, la entran y está de esta manera y ustedes solamente lo cruzan, le hacen de esta otra manera, ven, entonces aquí ya puedo empezar a coser este lado, ven, súper, aquí está, aquí así, entonces vamos entonces a coser esta parte igual que como cosieron esta. Nos vemos, ahora sí nos vemos cuando ya yo tenga esta parte cosida. Ahora viene la parte más interesante o la parte ya para concluir nuestro video. Por ejemplo, ya yo le pegué esta parte. Miren qué vamos a hacer. Ustedes van a tomar, vamos entonces, van a tomar su cinta de medir, ¿verdad? Su cinta métrica y van a hacer esto. Van a medir y cuando ustedes lleguen a 5 centímetros y medio, 5 centímetros o 5 centímetros y medio, ustedes deciden. 5 centímetros y medio después de
el principio de su base, ¿verdad? Esta es la base de su pie y esta, la parte de los dedos, empieza aquí arriba. Entonces, 5 centímetros, ustedes van a empezar a colocar su rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí están los 5 centímetros. Miren, miren qué cosa. Entonces, ahora esta se va a poner así. Ya yo cosí esta parte aquí de este lado. Ahora voy a coser aquí. Aquí está. Y digo coser porque tuve que entrar la agujeta y eso. Miren cómo lo vamos a hacer. Van a tomar trapillo. Voy a poner esto a un lado. Sobre esto a un lado, que este es el otro. Toma trapillo. 5 centímetros, ¿ok? Vamos a poner esto aquí para que vean. Estos fueron los 5 centímetros. Estos fueron los 5 centímetros aquí. Entonces ahora voy a tomar, miren cómo. Voy a poner este de esta manera. Voy a tomar el trapillo. Miren, aquí. Y voy a pasar por este primer punto. Miren. Voy a pasar así. ¿Ven? Del rectángulo. Miren mi trapillo. Aquí está mi trapillo. Y lo voy a tomar de esta manera. Tomar el trapillo y a pasarlo por todos estos puntos que están aquí, ¿verdad? Así, vean. Ok, vamos a cortar. Okay. Estoy reorganizando para que puedan ver correctamente lo que estoy haciendo. Ustedes van a hacer esto. Van a pasar el trapillo. Voy. Ahora corto. Esperen. Este es mi trapillo. Lo pasan así. Este pedacito lo van a poner por el punto que está delante, por aquí. Miren, okay. Estaba fuera de la cámara. Okay. Ven, este es el trapillo del principio para coser o para tejerle esta parte. Lo vamos a entrar por aquí. Miren. Ok, vamos. Aquí. Ok, miren. Este es el principio. Entonces este lo vamos a poder poner. Vamos a guardar todo esto. Ok. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ahora vamos a entrar por este punto. Miren, por este punto ahora entramos y tomamos el trapillo de nuevo. Lo pasamos por todos los puntos. Miren, así. Ahora vamos al otro lado, aquí, asegurándonos dónde estamos aquí, de esta manera, y vamos a entrarlo por aquí. Trapillo por la otra parte. Vamos. Alamos todo el trapillo que pase completo, ¿ven? Ahora paso de nuevo por este próximo punto, que es este que está aquí, asegurándome de ver dónde lo voy a hacer. Es aquí, ¿ven? Ahora paso de nuevo el trapillo por ese punto y halo. Miren, halo de esta manera. ¿Ven? Ahora lo paso, tomo el trapillo por aquí, entro la agujeta y lo paso por este último punto. Vamos, ok. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y lo paso por aquí. Entro el trapillo. Le voy a enseñar, ok. Lo paso por este. Ok. Y lo voy a pasar por dos puntos de nuevo. Para que quede bien agarrado. Vamos, ok. Voy a jalar. Aquí está. Miren. Entonces ahora, miren aquí quedó. Mírenla aquí.
jalamos un poquito así de esta manera. Esta es la primera, ven. Recuerden, ni se fijen en este hilo porque el de ustedes tiene que ser del mismo color. Ok, aquí está, esta es la primera que ya terminé. Vamos a hacer esto, ponemos aquí, así, aquí está. Vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda. Vamos a guardar cualquier pedacito de trapillo que tengamos fuera, lo guardamos. Ok, lo guardamos porque ya es casi hora de terminar nuestro trabajo. Entonces, como ya estamos terminando, vamos guardando absolutamente todo. Todo lo que tenga extra nuestro tejido lo guardamos de esta manera. Ok, aquí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a medir los 5 centímetros. Vamos, 5 centímetros. Aquí está. Entonces, quiere decir que mi base empieza aquí. ¿Dónde están los 5 centímetros? Aquí empiezo. Es así de sencillo. Aquí voy. Aquí estoy. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a tomar mi trapillo y lo voy a entrar por todos estos. Vamos a hablar. Ok, ustedes oyen cómo suena. Ok, voy. Este tiene un nudito. Vamos a quitar esta parte de aquí. Aquí estoy. Ok, ya. Guardando. ¿Ven? Aquí está. Todos estos hilos. Entonces ahora voy a entrarlo por este. Entrarlo por este. No sé por qué me voy de la cámara. Ok, aquí está. Lo paso por este orificio. Lo halo. Ahora lo paso por el siguiente. Aquí. Y voy a hacer. Vamos a ver. Estoy buscando un punto que yo no haya cosido. Aquí está. Bueno, vamos a pasarlo por este que no está nada cosido. Ok. Aquí está. Ok. Vuelvo y hago por este otro punto que está aquí. ¿Ven? Lo paso por todos. Vamos. Estoy, ok. Tomo el trapillo. Lo paso. Vamos. Ahí tengo que arreglar esto cuando termine. Ok, vamos. Entonces ahora tomo de nuevo y paso por este punto. Tomo de nuevo y paso por este punto. Y terminé este lado. ¿Ven? Ya este lado está terminado. Lo que hago es que vuelvo y lo paso por aquí. Vuelvo y lo paso por este para asegurarlo, para asegurar que no se vaya a despegar o a quitar, y vuelvo y lo paso por este último punto que fue este que hice último, ¿verdad? Lo voy a pasar por aquí. Luego todas esas cosas yo las arreglo, las imperfecciones que pueden notarse. Aquí voy, ahí ya hice uno, ¿verdad? Entonces aquí guardo mi trapillo como siempre hacemos. Vamos, ok. Guardamos trapillo. Lo que hacemos es que cortamos. Ok, aquí está. Y ya. Ese es un lado. Ahora tenemos que hacer este otro lado de la misma manera. Ok. Hacemos lo mismo del otro lado, ya ustedes saben. Entonces tomo de nuevo trapillo. Voy a tomar un trapillo que esté cortito para no tener que tener tanto. Vamos a ver. Ok. Aquí estamos. Entonces entramos nuestro. Estoy buscando que aquí está. Okay. Vamos aquí. Entro el trapillo en estos puntos así y lo halo. Vamos así hacia abajo.
Entonces vamos a hacerle, vamos a dejarlo aquí, vamos a pasarlo por este punto. Okay. Ahora damos un poquito para que este quede. Este va a quedar aquí, lo vamos a guardar, lo vamos a asegurar, vamos a asegurarlo. Okay. Aseguramos de una manera que no se vaya a desatar, lo aseguramos así ya está asegurado este puntito. Entonces ahora seguimos tejiendo esta parte, tejiendo. Entonces vamos al próximo punto. Okay. Voy, aquí estoy, aquí voy a pasar, es haciendo los puntos deslizados, pasándola por todo nuestro material para agarrar lo que sería la parte superior de nuestra pantufla tejida. Ok, vamos aquí, vamos de nuevo en este puntito, vamos, ok, aquí ya voy y lo paso por este último, vamos a ver. Ok, aquí está. Este último lo aseguro bien. Lo paso por este próximo. Ok, así, ¿verdad? Está asegurado. Ustedes pueden ver. Vamos entonces a guardar todo este material. Vamos a guardarlo de esta manera. Ok. Así, ok, y lo cortan donde ustedes quieran. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer esto, ustedes pueden ver, ven que se nota la diferencia, cuál es cuál, izquierda y derecha. Aquí están nuestras dos pantuflitas ya terminadas. Entonces este fue nuestro proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a arreglarla un poquito aquí para que se pueda ver mucho más linda, así, aquí. Entonces espero que este proyecto les haya gustado, que fuera fácil, no nada difícil de hacerlo. Este es el size 5, ¿verdad? En la caja de descripción ustedes verán los otros tamaños y cuántas cadenetas necesitan para cada tamaño. Pero les digo desde ahora que, por ejemplo, si ustedes van a hacer una en el size 5, tiene que tener su plantilla, tiene que tener 21 centímetros. Si lo van a hacer en el size 6, tiene que tener 22 centímetros. Entonces yo le pondré el size, le pondré los centímetros que necesitan y les pondré también cuántas cadenetas necesitan para cada tamaño de sus pantuflas. Pasen ustedes un bendecido día. Espero que este video les haya gustado. Pueden darle mano arriba a la campanita para ver cuál será mi próximo video. Bendecido día para todas. Cuídense.